La información en voz de sus protagonistas. Escucha la entrevista. Bien, ya estamos de regreso, son las 9 de la mañana ya con 40 minutos y ya estamos de regreso. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, ya escuchó usted también la introducción de esta sección que vamos a tener ya a partir de este momento y que tiene que ver con la entrevista. Es por ello que estamos dando la bienvenida. Agradecemos también su visita al regidor Juan Luis Garay Puente, regidor del ayuntamiento de aquí de Autlán, quien esta mañana también nos acompaña, y le agradecemos pues el que esté con nosotros en esta entrevista. Regidor, bienvenido. Alejandro, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Un saludo a todo su auditorio. Muchísimas gracias. Pues básicamente atendiendo pues la petición que nos hace el regidor también Juan Luis Garay, pues de hacer algunas precisiones sobre una información que en días pasados también se publicó a través de nuestro medio, pues a raíz de unas declaraciones vertidas por el presidente municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila, quien en uno de sus espacios de comunicación social que transmiten desde la misma presidencia municipal y que nosotros nos enlazamos también para hacerle difusión también al tema, pues él mencionaba acerca de una propuesta hecha por parte de los regidores Juan Luis Garay Puente, Jaidí Arriola, con respecto al uso de un jardín o de un espacio, de un terreno que se tiene por ahí en una de las colonias, y que pues el presidente decía que sería una buena idea agregarle ahí ponis y ponerle ahí también avestruces como parte de los atractivos de ese espacio. Sobre ello, el regidor Juan Luis nos pide hacer también algunas precisiones sobre ese tema. Platíquenos cómo está ese asunto, regidor. Sí, Alejandro, mira, qué bueno que puntualizas la entrada de la entrevista. Efectivamente, nosotros acompañamos al presidente, si no mal recuerdo, fue la semana antepasada, en ese programa de radio, el cual hace el anuncio un poquito extraño a mi juicio, no a mi juicio, porque la verdad quienes conocemos al presidente sabemos que tiene una manera muy sui generis de expresar las ideas que a él se le vienen en la cabeza, y que realmente eso habla mucho, porque precisamente de tu noticiero sale esta nota tomado de el fragmento pues de ahí de la comunicación del presidente, y la verdad sí genera un poco de revuelo en la opinión de algunos autlenses. Yo simplemente quiero aquí comentar que la expresión que utiliza el presidente de que en el área verde de la colonia Puesta del Sol hacia el sureste de la ciudad, mejor dicho, en donde iba a colocar ponis, avestruces, para que fuera un lugar no de visita, de turística, imagino yo, de los autlenses y de los visitantes, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros, como regidores de Morena, más que hacer una propuesta en ese momento, fuimos portavoces de una solicitud que le expresan los vecinos de esta colonia y de las colonias de alrededor, precisamente a la licenciada Jaidí, en la cual hay una área de donación que pertenece a la colonia Puesta del Sol, muy grande, por cierto, que el propio ayuntamiento estaba utilizando como un banco de recepción de los materiales que se utilizan para las obras. Grandes cantidades de materiales estaban vertidas ahí, y pues eso estaba ocasionando que la ciudadanía, los vecinos, padecieran algunas enfermedades, sobre todo respiratorias, por el polvo que en ese momento se levantaba de esos montones, además de la propagación de fauna nociva por el acumulamiento de esos materiales. Entonces nosotros, a través de la licenciada, con el respaldo mío, le decimos al presidente que solicitamos que este material se retire y que el área verde se limpie, precisamente para darle beneficio a esa petición de los ciudadanos. Y además agregamos que esa área es un área muy importante, muy grande, en la cual se podría establecer un proyecto social que pudiera favorecer al rescate del tejido social, valga la redundancia, es decir, colocar una área que le permitiera a los jóvenes, a los adultos mayores, a los niños, acudir a ese espacio, pues para que tuvieran situaciones en que ocuparse y evitar que se estuvieran de alguna manera dirigiendo a actividades no propias de una sociedad activa, positiva. Nosotros propusimos en ese momento que el proyecto estableciera que se acondicionaran canchas de fútbol 7, que es una modalidad de fútbol que ha estado muy de moda aquí en Autlán y que se juega en las unidades deportivas tradicionales que nosotros conocemos.
Y la práctica de ese deporte está provocando daños severos en las canchas. Entonces, ahí el espacio nos permitía, al menos a nuestro cálculo, establecer 5 espacios deportivos de canchas de fútbol 7, en la cual se pudieran concentrar ahí todas las ligas de fútbol de ese ramo y también generarle una especie de crecimiento y desarrollo económico a aquella área. Además de juegos para los niños, columpios, resbaladillas y otro tipo de cosas, además de un espacio también para las personas de la tercera edad. Hasta ahí nosotros teníamos una propuesta muy clara con el presidente. Sin embargo, insisto yo, su manera sui generis de comunicarse le da en su momento para idear algunas proyectos que en su cabeza vienen y los tiene como objetivo comunicarlos. Pero bueno, que la gente entienda, vea, le quede claro que nosotros tenemos la seriedad. Obviamente no son prioridades tener aquí en Autlán un zoológico, ni mucho menos, pero sí una forma de favorecer a que el tejido social sea rescatado en nuestro municipio que tanta falta le hace. El mismo presidente mencionaba pues que es un pedazo te decía él así con esas palabras, básicamente lo expresaba, que es un terreno bastante grande y pues que hablaba él también pues de colocar algunas bancas con un nuevo material pues que están por ahí promoviendo reciclado, y hablaba de establecer una serie de canchas también de diferentes deportes, pero básicamente entonces lo que ustedes están proponiendo pues sería estas canchas de fútbol 7 combinados con algunos juegos infantiles como los podríamos ver, no sé, por ejemplo los de la Alameda y cosas de este por el estilo. Básicamente eso incluyó. El resto pues ya fueron ideas. El resto son ideas del presidente, muy respetables, como yo siempre le he dicho, yo que lo acompañé desde más o menos noviembre del 2017 y todo, desde que empezamos a conocernos, siempre me he percatado de su forma de comunicarse, las ideas que se le vienen y que después las hace evidentes ante la sociedad. Sin embargo, yo sí quiero dejar claro, si eso fuera una propuesta del presidente, yo sería el primero en oponerme, porque existen prioridades, existen condicionantes sociales que tienen mayor relevancia que la idea turística que él tiene de Autlán, en la cual no solamente es fomentarlo en el interior, sino que debes de pensar en cómo al exterior traerlo hacia el municipio, pero para eso se requiere de una infraestructura no solamente interna, sino externa que permita al turismo acudir a este municipio. Entonces, obviamente hay que dar el paso 1, el paso 2 y no solamente imaginarse o saltarse las cosas que se le vienen a uno a la cabeza. Regidor, en el momento en que estaba pues expresando también el presidente también estas ideas, ustedes pues estaban también ahí acompañándolo en este programa, en este espacio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No pensaron que fuera a trascender tanto este tema como para en ese momento haberle dicho, a ver, presidente, no te queremos robar el crédito, esa es idea tuya, la de nosotros nomás llega hasta aquí, y haber hecho las acotaciones también en ese momento? Fíjate, es una precisión importante, Alejandro, que hay que dejarla clara. Mira, tú sabes más que nosotros que los procesos de organización, al menos el itinerario, todo el guión que ustedes elaboran o que ya elaboran para los programas, pues tienen espacios de participación. El momento en que la licenciada Jairi y yo participamos es antes de que el presidente emita ese comentario. Nosotros ya no teníamos nuevamente otra posibilidad de participar. Aún así, cuando el presidente lo comenta, seguíamos la licenciada Jairi y yo sentados en la mesa de transmisión. Obviamente nos sorprende la forma como lo comunica, no nos sorprende lo que dice, porque insisto, nosotros lo conocemos, sin embargo nos sorprende lo que dice, pero no es que no pensáramos en que esto iba a trascender en la política, y sobre todo los adversarios políticos que tenemos iban a sacar raja de todo esto para decir, esto es lo que proponen los regidores, falta de seriedad y todo ello. No, sin embargo, si tú analizas bien el texto, el presidente, después de que habla de nuestra propuesta y de las canchas, dice, inclusive podría, a mí me deja claro que es una idea que a él se le viene a la cabeza, no que forma parte de nuestra propuesta, y es por eso que el día de hoy estamos aquí, para dejarlo claro. Pero los tiempos que ya estaban establecidos no nos permitía volver a nosotros a participar, y mucho menos sentar un debate de discusión entre lo que uno dijo y lo que el otro mencionó en ese momento, porque no les daban los tiempos. Claro, por prudencia, podríamos. Sobre todo también por prudencia, es un valor importante ahí. Correcto, pero bueno, pues la presión está hecha en ese sentido. No sé, Adrián, si hay algunos comentarios o algo, porque escuché por ahí el teléfono, sí que tenga que ver con este tema. Sí, no con el afán de confrontar, sino de solamente puntualizar los aspectos, como lo está mencionando usted también, parte de sus declaraciones, refiriéndose a la nota que publicaba Alejandro Rubio, mencionaba calificativos,
calificativos que pues también pues solicitan la precisión, no con lo que él quiso decir. Dice, más que molestarme, he comentado en muchas ocasiones que una buena prensa es vital para la democracia, pero ejemplos como estos, refiriéndose a la nota, que evidencian la mediocridad y la mala fe, con su hashtag respectivo, dice, no contribuyen al desarrollo del municipio. Solamente la precisión al respecto. Se refería específicamente a la nota de Radio Costa porque es la que viene acompañando ese comentario, sin el afán ni de confrontar ni nada por el estilo, solamente puntualizando a qué se refiere. Efectivamente, mira, Adrián, yo siempre me he caracterizado, Alejandro, por tratar de ser muy congruente entre lo que hago y lo que digo. Obviamente yo tengo opiniones muy particulares de la prensa en general, obviamente no de ningún nombre en específico, en la cual sí asumo, yo en lo personal, que en ocasiones las notas se desfasan de la realidad y sobre todo de la falta de precisión en algunos temas. Efectivamente, yo lo quiero dejar claro, mi comentario alude a la nota. Ni siquiera tenía idea yo de quién escribía las notas aquí, porque imagino que hay un equipo de producción completo, porque no está firmada ni por tu nombre, ni por el de Adrián, ni por nadie, simplemente dice Unir Noticias. Yo sigo asumiendo, aceptando ese comentario, es específico para la nota, porque precisamente alude a un comentario que estaba fuera de toda realidad y sobre todo porque tenemos evidencia del campo de acción que alcanzaba nuestra propuesta. Pero efectivamente, sin ningún problema, yo respeto tanto la libertad de expresión de la parte de la prensa, pero yo también tengo libertad de expresión y eso es lo rico, pues, de esta comunicación social que se debe de establecer. Pero sí, obviamente sin ningún calificativo directo de la persona alguna, ni mucho menos en específico, a la nota en la forma como esta se dio. Tal vez porque, digo, de alguna manera se buscaba que se diera la precisión, pues, de hasta qué punto habían influido también ustedes en esta propuesta. Pero ¿considera usted que había mala fe o que hay alguna mala fe también? Mira, la verdad, yo te lo digo así sin tapujos, ni mucho menos, no tengo ningún temor en comentarlo. Efectivamente, yo la percibí como un acto de mala fe, precisamente porque se enunciaba el nombre de los regidores de Morena, y obviamente la mofa va implícita en el encabezado de decir más importancia a la presencia de avestruces y de ponis que todo lo que describió el presidente, inclusive la misma licenciada en la propia participación de radio, que hablaba de la recuperación del tejido social, que para mí eso es fundamental, importante lo que mencionó, alejar a las personas de los vicios, de las drogas y sobre todo rescatar un área de donación que debe de ser de utilidad para toda la ciudadanía. Eso fue una situación muy importante, muy convincente y muy clara que dijimos en esta estación de radio. Pero sin embargo, la nota aludía únicamente a la cuestión de ponis y de avestruces y es lo que a mí me parece que es de alguna manera coartada esa expresión que nosotros hacemos y se da un enfoque muy propio, muy preciso en algo que iba a generar una especie de disturbio social en el sentido de la opinión pública nada más. Pero eso es todo lo que hay, simplemente yo agradezco en este momento la apertura para la precisión y creo que las condicionantes de la comunicación deben seguir avanzando. Para eso estamos nosotros, ¿no? Bien, nada más, pues sí, aclarar, digo, sí, me tocó a mí la redacción de esa nota, pero básicamente nada más aclararle, pues no hay ninguna mala fe, básicamente era compartir esa parte que a nosotros también nos sorprendió y por tal, pues es que nos pareció interesante compartir también esa información en la que se está haciendo esa presión, ¿verdad? Y lo entiendo perfectamente, créemelo. Perfecto, bien. Entonces, no sé si hay algún otro comentario sobre ese mismo tema, Adrián, sino para pasar y aprovechar, pues que está por aquí también, regidor, en el tema ya partidista también me gustaría ver, pues cómo va, porque siguen los jaloneos al interior, se ha prolongado mucho tiempo el tema de la elección interna también en Morena. ¿Cómo van con ese tema? Fíjate que no se ha prolongado, Alejandro, porque esa parte ya estaba establecida en la convocatoria que se emitió a nivel nacional por parte del INE, ordenado por el Tribunal Electoral de la Federación. Entonces, el 22 de octubre próximo ya debe de haber un presidente nacional del Comité Ejecutivo de Morena. Entonces, ahorita la encuesta se está desarrollando, lamentablemente sí ha habido esos jaloneos, esos discrepancias, lamentablemente, que se fijan más en lo que los diferencia que en lo que los une y que lamentablemente eso daña un poco el morenismo, pero creo que se está avanzando. Nosotros esperamos que gane quien gane la dirigencia nacional, debe darle ya un rumbo al morenismo, sobre todo para poder potenciar esa fuerza de trabajo, que hay que dejarlo claro, no se debe a los morenistas, se debe al propio presidente de la República, ese respaldo popular que se tiene. Y bueno, si los morenistas no nos ponemos
al corriente, no nos ponemos en unidad, creo que las condicionantes para seguir apoyando la cuarta transformación se van a ver debilitadas. Entonces, de aquí nosotros tenemos que seguirle trabajando. ¿Considera que estos, pues esos jaloneos internos, esta pues, falta de definición influyó de alguna manera en los recientes procesos electorales? No, fíjate que no, Alejandro, porque nosotros, al menos yo en lo personal, tenía estudios previos, sobre todo las encuestas que se emitieron durante todo el año, porque hay que recordar que esta elección se fue extendiendo debido a la pandemia, se fue retrasando. Entonces, tanto en Coahuila como en Morelos, que son bastiones priistas y panistas que tenían mayor fortaleza, nunca dieron por entendido que Morena pudiera ganar, y ninguna de las 16 diputaciones de Coahuila o la gran mayoría de los ayuntamientos en Hidalgo. O sea, eso siempre estuvo claro, fuera cual fuera la casa encuestadora. Lo que sí es de rescatar, y que yo lo veo muy claro, es que ahora Morena se convierte en la segunda fuerza de ambos estados, segunda fuerza política. En Coahuila, por ejemplo, en la elección inmediata anterior del 2015, que fue hablando de las cuestiones del Congreso local, Morena solamente sacó el 5% de la votación. Ahora se eleva al 20%, entonces es obvio que hay un incremento de la presencia del morenismo en Coahuila, lo mismo en Hidalgo, que gana varias de los municipios y que son algunos de los más importantes. Lo que sí no es suficiente fue para poder derrotar a toda esa estructura priista, que no hay que dejarla de lado, ni hay que tomarla sin ninguna importancia, dentro de Coahuila y de Hidalgo, que pues siguen teniendo fortaleza. Sin embargo, el crecimiento de Morena ahí está evidenciado. Hace rato mencionaba yo también, cuando estábamos informando sobre algunas de las reacciones y consecuencias pues de este tema, yo mencionaba que efectivamente pues esos son bastiones priistas, y que pues estoy seguro que para el priismo le sabe a triunfo el haber conservado de alguna manera ese bastión, pero pues, precisamente hacía yo esa precisión, que quien creo yo que debe asumir el tema como una derrota, pues sería básicamente el Partido Acción Nacional, quien tendrá que recapitular y ver de qué manera fue que sucedió que perdieron también esa presencia, y el avance que se dio por parte de Morena para estar ocupando ya la segunda fuerza política. Sí, efectivamente, Alejandro, el PAN sí muestra una reducción muy notoria en los votos, el incremento de Morena, y el PRI se mantiene. Aparte, hay que dejar claro que fue una elección en la cual solamente hubo una participación del 3.5%, realmente una participación muy baja de la ciudadanía, que cuando no hay elecciones concurrentes es muy complicado que salga a votar. Entonces, es lo que nosotros como partidos políticos debemos de combatir. Hay partidos de antaño que mantienen estructuras, que tienen su forma de movilizarlas, y que esa es una garantía de ellos, al menos para mantenerse en el poder o en la segunda o tercera fuerza política. Es una experiencia importante que ojalá los morenistas tomemos en cuenta para lo que viene. Pues ahí está también algunas de las reacciones sobre este tema. Adrián, no sé, ¿hay algunos otros llamadas? Solamente son comentarios que van llegando por WhatsApp, de lo que en las dos llamadas que tuvimos. Una, dice: esta administración se ha caracterizado por un desperdicio de recursos. Ese es el calificativo que da esta persona. Otra, ampliar el comentario, más o menos en la misma línea, dice: cuando llegan a ser regidores, eso referente a que decía usted regidores de Morena, regidores por Morena, ¿no? Decía, cuando llegan a ser regidores dejan de ser de un partido, sino del ayuntamiento. Lamentablemente esta administración ha carecido bastante de esa unidad visible. Ese es el calificativo como comentario que hace esta persona. Y otra pregunta, igual no sé si quiera abordarla, ya es cosa muy del pasado. Dice: cuando eligieron ustedes candidato, que hoy es presidente, para ser quien encabezaba su coalición, ¿no evaluaron el aspecto de que sus declaraciones son sui generis? Bueno, son así, nada más son evaluaciones que obviamente hacen al vuelo de pájaro como van surgiendo los comentarios, y pues en resumen son las que nos dejan. Como te digo, Adrián, yo la verdad no tengo ningún empacho en decir absolutamente la verdad. Pues nosotros elegimos al candidato, lo hacemos entre el licenciado Carlos Rubalcaba y yo, valoramos el contexto de ese momento, y pues obviamente había discrepancias entre él y yo. Sin embargo, se consideró como grupo que era el mejor candidato. Pero previo a eso, nosotros hicimos un convenio con el presidente, en el cual, al momento de que se obtuviera en ese momento el triunfo electoral y llegar a la administración pública, íbamos a conformar todo un equipo de trabajo que pudiera suplir o de alguna manera llegar a apropiarse de las deficiencias que tenía el presidente para hacerlas a un lado y poderlas establecer con personas capaces en la administración pública. Y eso fue un acuerdo que nosotros hicimos. Lamentablemente, ese acuerdo no se cumplió, no por parte nuestra, lo quiero dejar claro, sino por parte de la gente cercana que cobijó, que arropó al presidente municipal. Y bueno, las causas y las consecuencias ahí están descritas. Yo espero que la condicionante de la sociedad entienda que uno como regidor
no tiene facultades administrativas ni operativas, somos simplemente legisladores. La sociedad, Adrián, debería de hacer una diferenciación entre las funciones del presidente, que es absolutamente operativo y administrativo, y de los regidores, que somos solamente cuestiones legislativas. Es decir, a mí como regidor, que me evalúen en comparativo con todos los compañeros del pleno edilicio en función de las propuestas legislativas que hemos hecho, pero no por las ausencias del presidente y los errores que ha cometido, o inclusive su mismo gabinete de trabajo. Entonces la gente debe diferenciar y no meter en el mismo costal las funciones que hacemos cada uno de nosotros, porque son absolutamente diferentes, y evaluar con base en lo que nosotros presentamos, que yo he descrito en muchas ocasiones una gran serie de errores que se han cometido en el pleno edilicio, que no cumplen con la normativa interna del propio ayuntamiento y de las leyes estatales, que han cometido y respaldado acciones y propuestas del presidente, como lo dije en la última ocasión, aprobar un presupuesto de egresos con una discrepancia de 75 millones de pesos entre lo que iba a ingresar y lo que nos íbamos a gastar este año, y que fue aprobado por 11 miembros del ayuntamiento. Solamente dos votos en contra, que fueron de la licenciada Jaidit y tu servidor, en el cual sabemos que aprobar un presupuesto de egresos de este tipo con esa discrepancia, pues iba a llevar a Autlán a endeudamientos superiores a los que ya se tienen. Y entonces, esa es la forma que se tiene que evaluar. Sí, fíjate que, regidor, que también es algo que también comentaba en su momento, ya está, que en su momento también la diputada Mónica Almeida, ¿no? Este mismo alegato más o menos similar, pues la diferencia entre los poderes, ¿no? Que a fin de cuentas, en ocasiones para la gente resulta, pues lamentablemente, difícil de diferenciar. Sobre todo al momento de la crítica, y eso se ha visto bastante evidente, ¿no? No saber diferenciar los poderes y las atribuciones de cada uno en ocasiones hace generalizar. Ciertamente, como lo mencionaba también este comentario, y no sé si estará de acuerdo o en cuanto a ya lo expresará, vivimos en un ayuntamiento que es el ayuntamiento, y es uno y son todos, ¿no? Entonces, lamentablemente, así es como se evalúa, de acuerdo a lo que comentan las personas, se evalúa a un ayuntamiento que lamentablemente no ha mostrado o no ha demostrado o no se ha visto para la percepción de algún sector de la población como un ayuntamiento unido, sino que todo el tiempo dividido y contrapunteado entre ellos, ¿no? Lamentablemente esa es nuestra realidad, a eso nosotros nos tenemos que enfrentar, y yo creo que estos espacios, Alejandro, que nos brindas, muy agradecido por ello, pues sirven para que la ciudadanía, quien escuche este noticiero, entienda la diferenciación de funciones que tenemos unos y otros, y que evalúe de acuerdo a lo que nosotros debemos hacer. Esa es la parte importante. Lamentablemente, pues al final de cuentas también lo que interesa mucho a la ciudadanía más que otra cosa, pues son los resultados. Y al final de cuentas, pues se ve que hay políticas, que hay jaloneos también al interior, y que al final de cuentas los resultados no están siendo los esperados por la gente por uno y mil motivos. Me llamó la atención en la más reciente sesión de ayuntamiento que tuvieron también, en donde la verdad es que casi la mayoría de los temas que abordaron ese día, pues se fueron a comisiones, que en otras palabras pareciera ser que se va a la congeladora. Incluso hubo el comentario de la regidora Silvia Esmeralda, en la que ella decía: yo nomás les voy a pedir un favor, todo lo que se vaya a comisiones, pues que se cumpla con el plazo, cuando mucho 30 días, para que se tenga una resolución también de estos temas, porque sigue habiendo muchos temas pendientes, siguen estando ahí estancados. No existe alguna herramienta, no existe alguna situación en la que ustedes, pues como regidores, de todas maneras puedan incidir para que esto se acelere. Existe, Alejandro, tú eres testigo de que yo he sido de los regidores que ha de alguna manera propiciado que se cumpla con el reglamento. El reglamento es muy claro: cuando un punto se turna a comisión, tienes en un primer momento 30 días para dictaminar. Si tú anticipadamente le mencionas al presidente que los 30 días no te fueron suficientes, el reglamento te marca 30 días más. Es decir, en términos generales tenemos 60 días para dictaminar un punto que es tornado a comisión. Pero lamentablemente quien tiene que cumplir con esa función de llamar la atención, de exhortar a que se trabaje, es el propio presidente municipal. Porque aparte de ser el presidente administrativo del gobierno de Autlán, es el presidente del pleno del ayuntamiento, y nosotros tenemos que rendirle el informe a él de manera oportuna, y él es quien debe de exigirnos, de marcar la pauta de cómo esto se debe presentar. Pero bueno, si hay ausencia de ese liderazgo, pues obviamente los demás que estemos en otro tipo de comisiones no vamos a presentar absolutamente nada, y es ahí donde la gente tiene que incidir, porque nos guste o no nos guste, la organización social que se tiene en México y en el mundo nos obliga a que tengamos representantes del pueblo para que administren los recursos públicos. Pero si únicamente el pueblo nada más se queja y se queja de lo que no hacen
los representantes que ellos eligen, bueno, su participación está quedando a media, y con todo el respeto hacia la ciudadanía, pues estamos quedando cortos también nosotros como pobladores del municipio. Hay que exigir y hay que ponernos en forma, porque por más que yo levante la voz en el ayuntamiento, siempre esto se lleva por votación, y si mi voz no es respaldada por la mayoría de los compañeros, esto va a seguir siendo absolutamente lo mismo. Pues hay también algunos regidores que aprovechan y que también se suman a la parte operativa, también se ponen muy de cerca con las direcciones, todo este rollo, como para también que sus propuestas tengan de alguna manera un poco más de sustento, pues, en la cuestión operativa, porque a veces también sucede que hay regidores que también hacen propuestas que no están muy apegadas también a la realidad. Sin embargo, en esta administración, pues la verdad es que no hemos visto qué tan buenas o qué tan malas, porque no se han emitido los dictámenes. No hay ningún dictamen. No hay dictámenes como para saber si las propuestas son interesantes o no, o son apegadas a la realidad o no son apegadas a la realidad. Fíjate, yo le podría preguntar a la ciudadanía que hicieran esa reflexión. Yo hice una propuesta, porque me atrevo a comentarlo, invité a otros regidores a que se sumaran a mi propuesta acerca del reglamento de eficiencia y austeridad municipal. Nos iba a permitir ahorrar de la nómina del gasto corriente únicamente, Alejandro, 17 millones de pesos que se iban a ahorrar por año. Y obviamente eso destinarlo a acciones de obra social o de asistencia social para todo el municipio. Nunca se aprobó. Yo escuché del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales donde decía, lo que quiere es amarrarle las manos al presidente. Literal, con esas palabras. Y dices, imagínate en qué condiciones de pensamiento estamos para esta sociedad, pero sin embargo me siento medianamente conforme, contento, porque la propuesta ahí está. No completo, porque lamentablemente esa comisión y aparte los otros compañeros, pues no la aprobaron. Y eso es parte de lo que yo invito a la sociedad a que analice y vea los puntos de cómo el trabajo edilicio y el trabajo administrativo son cosas muy diferentes. Y lamentablemente muchos regidores se sienten tan operativos que quieren que el director les esté dando cuentas de todo lo que hace, y esto no es así. Si lo que nosotros buscamos es eliminar el trámite burocrático, la presencia de un regidor queriendo intervenir en las acciones de dirección o de jefaturas entorpece el trabajo, porque la división de las acciones que tenemos entre regidores y administrativos es precisamente eso, para que ellos se enfoquen al 100% en su trabajo, y que aparte, dicho sea de paso, ellos son los que conocen el área. Regidor, pero no hay representación también de ustedes dentro de estas comisiones, por ejemplo, de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que de alguna manera más se ha señalado que ha sido la que ha estado siendo omisa en la publicación de estos dictámenes o en la elaboración de los dictámenes y la presentación al ayuntamiento. No hay una representación de ustedes que puedan incidir y que puedan también estar poniendo el tema no constantemente. Morena no tiene representación en esa comisión, y mira que el propio reglamento interno del ayuntamiento dice que en 3 comisiones, precisándolas, debe de tener participación todas las fuerzas políticas que estamos en el ayuntamiento, pero Morena no la tiene, ni en la de Hacienda, que es una de las más importantes, ni la de Puntos Constitucionales, que también tendría que verse reforzada por la diversidad de opinión y el respaldo que se tiene que hacer a esa propuesta. Ni la licenciada Jaidit, ni tu servidor estamos ahí. Dicho sea de paso, yo soy en el Archivo y Crónica Municipal, que también tengo por ahí un reglamento pendiente para sacar nada más 2 temas que se me han tornado a mí a lo largo de esos 2 años de la administración, y en seguridad pública, que de alguna manera sigue recorriendo el proceso de trabajo, en lo cual yo considero que la misma ciudadanía es la que puede juzgar el trabajo positivo o negativo de esta administración. En cuanto a la seguridad pública, que creo que se ha hecho un buen trabajo, aún con las condicionantes de falta de recursos que se han evidenciado desde el gobierno federal por la desaparición del fondo, el Fortaseg en este caso, pues que hay que buscar lo que se pueda retribuir de alguna u otra manera. Bien, pues se me antoja complicado también el tema, entonces, a final de cuentas, de que haya también resultados, porque al final de cuentas también algunos de los regidores que integran esta comisión, pues entraron dentro de la misma coalición que se supone, pues que deberían ir en una misma ruta, ¿no? Que no le sorprenda a la gente, Alejandro, y qué bueno que lo preguntas. Nosotros, el 15 de agosto de 2018, previo a tomar protesta o posesión en esta administración, le mandamos un mensaje claro a la ciudadanía. Morena es cosa aparte de la administración y vamos a actuar únicamente con fracciones de edilicia. Y ahí está la hemeroteca, si podemos tirar a ella, ahí podemos verificar lo que yo te estoy comentando.
Le anunciamos a la ciudadanía que la administración corría por cuenta del presidente municipal y su gente aliada en ese momento, que era del Partido de Encuentro Social. Nosotros no teníamos intervención, no tenemos absolutamente ninguna intervención. Entonces, desde ahí tú ya te podrías dar cuenta que si nuestras propuestas iban a verse inmersas, pues obviamente no iban a tener trascendencia, no porque fueran malas, sino porque era una cuestión política de intervención que no iba a permitir esta aprobación, esta dictaminación al menos. Sumado a ello, como todos lo sabemos, existen cambios de parecer, cambios de ideas en los compañeros, y de los 5 que nos deslindamos en aquel momento, en aquel 15 de agosto de 2018 del gobierno municipal encabezado por Miguel Ángel, después únicamente quedamos 2, lamentablemente, pero bueno, es cuestión de convicción y de principios, a mi juicio, seguir en esta idea que nosotros tenemos. Es parte de lo que iba a comentar, porque a final de cuentas, pues entonces, ¿de qué sirve hacer alianzas? ¿De qué sirve estar buscando conformarse en agrupaciones que al final de cuentas, pues a la hora del ejercicio, pues cada quien jala por su lado? Esto también parece un poco grave. El regidor Walter Alejandro Méndez Parra, que en paz descanse, también era parte también de este grupo que en su momento, pues se deslindaron cuando empezaba la administración. Hoy ya hay un regidor que lo está sustituyendo. ¿Cómo está también el tema con él? No, mira, Víctor, la verdad ha entrado a hacer su trabajo. Yo lo he visto activo en las áreas que le toca como comisión, y aparte con algunas participaciones en el pleno del ayuntamiento. Creo que la experiencia a él no le va a ser suficiente para realmente tener un trabajo activo y propio de lo que debemos hacer los ediles, pero sin embargo las condicionantes así se dieron. Víctor no ha mostrado aún una inclinación en cuanto a las ideologías de cada uno de los partidos, pero sí yo lo he visto votar de manera correcta, oponiéndose o estando a favor en algunos de los temas de trascendencia, no porque haya coincidido con nosotros, sino porque realmente lo veo que es analítico, al menos en ese tema de las participaciones. Y bueno, pues ahí estamos siguiendo haciendo la lucha, Alejandro. Bien, Adrián. Bien, los comentarios nada más son 2. Uno de ellos con respecto a creo que ya más o menos abordaron el asunto de híjole, las elecciones se hacen, los equipos se conforman, al momento de la realidad, pues lamentablemente vemos resultados como ¿no? Es triste, y ha sido la perspectiva durante mucho tiempo, de acuerdo a lo que comenta esta persona, ¿no? A la hora de proponen cosas maravillosas, a la hora de ejecutarse, vemos este tipo de resultados. Eso es nada más la percepción de una de las personas. Otra decía, una persona preguntaba que quiénes encabezaban los puntos constitucionales de Hacienda. Le comento, es Miguel Ángel Iñiguez Brambila, obviamente como presidente le corresponde encabezar la Comisión Edilicia de Hacienda, y de puntos constitucionales el maestro Servando. Están conformadas con los mismos vocales, esas 4, que es Silvia Esmeralda Gómez Terríquez, Gustavo Salvador Robles Martínez, Beirut Gamasoria y Miguel Mardueño Ibarra. Nada más como información general que estaba solicitando también como precisión las personas. Y la que sí sería, entonces, como pregunta directa para usted, entonces, pues, ¿cuál es la solución? Pues, ya queda menos de un año de este asunto. ¿Qué es lo que proponen para que este tipo de cosas no sigan ocurriendo en posteriores administraciones? Sí, porque llegamos a... sí. Simplemente para salvar esta también. Sí, caray. O sea, porque ya la verdad, creo que tanto ustedes como nosotros, como la población, pues es un hartazgo y es un cansancio. Yo sé que el debate debe existir. Yo sé que la presentación de puntos de vista debe existir, la manera de pensar también, los proyectos que cada uno de los partidos pueda o no tener. Pero pues caray, o sea, ¿qué onda? ¿Qué vamos a obtener de esta administración? ¿Cómo vamos a encontrar una solución? Mira, yo creo, Adrián, que existe de fondo una situación que nos puede hermanar absolutamente a las distintas fuerzas políticas que hay en el ayuntamiento. Y esa situación va enfocada en función del pueblo. Todas las propuestas que nosotros hacemos tienen que ir en función de que a la inmensa mayoría del municipio de Autlán pues le vaya bien. Insisto, yo sigo poniendo el ejemplo del reglamento de austeridad. Nos íbamos a ahorrar 17 millones de pesos en el gasto corriente del ayuntamiento, porque realmente no se necesita gastar tanto para operar esta parte, y sobre todo redirigir algunos de los gastos superfluos que hay y que son evidentes en la mayoría del municipio, de los inclusive portales, todo eso, que no tendría por qué estarse gastando y que nosotros lo negamos absolutamente. ¿Qué se ocupa? La participación, sobre todo consciente de los compañeros ediles en el ayuntamiento, que se dejen de ese encono que se ha generado por cuestiones de disputas políticas, y sobre todo pensando en el proceso electoral que viene, y que nos pongamos a pensar en las necesidades básicas de la ciudadanía. Eso es lo fundamental.
y sobre todo entender, insisto yo, en que la participación del pueblo debe ser fundamental, no solamente para quejarse de lo que no están haciendo sus representantes en el gobierno, sino en la participación activa para exigir, para protestar cuando haya la necesidad, para que el presidente haga lo que se comprometió a hacer. Bien, regidor, ya por último le comparto este comentario que nos deja también un vecino precisamente de Puesta del Sol. Dice, el espacio no es tan grande como para hacer tantas canchas de fútbol. Si lo que queremos básicamente es un parque jardín, que tenga juegos para los niños, gimnasio al aire libre, un espacio recreativo, puede ser alguna cancha para jugar, pero no tantas, dice, porque entonces ya no sería un lugar tranquilo para poder caminar o ir a pasar un rato agradable, lo que hizo un vecino de ahí de Puesta del Sol, se lo dejo a su consideración. No, bueno, claro, y insisto, fue una propuesta que se hace con nosotros como intermediarios de la misma ciudadanía. Yo, inclusive en la participación que tuvimos ahí en el ayuntamiento, digo claramente, hace falta hacer levantamiento, las medidas y todo lo que se ocupa, pero la propuesta, pues ahí está. Y obviamente, insisto, recuperar el tejido social, que es muy importante para el área sur del municipio, eso es lo más importante. Bien, pues agradecemos, el tiempo pasa rápidamente, pero no sé si hay alguna otra precisión, Adrián. El último, que no tiene que ver específicamente con esta administración, sino con las administraciones en general, dice, lamentablemente en sus proyectos caros nos va la lana. Eso es nada más lo que mencionan. Pues, se va la lana, dice, Es parte de hacer un ejercicio, la verdad, de alguna manera jerarquizar cuáles son las necesidades y obviamente empezar por las más básicas, eso es importante. Regidor, pues nuevamente te agradezco la presencia y pues ahí está, cumplimos también con la petición que nos haces de hacer esa precisión. Les agradezco mucho a Adrián, Alejandro, al público que nos escucha el día de hoy, muy la verdad agradecido con esa apertura para poder dar claridad en los comentarios y sabes, estamos aquí a la orden. Alejandro, igualmente, un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, vamos a la pausa comercial ya para regresando prácticamente concluir, nada más darles algunas notas interesantes de aquí de la localidad y pues despedirnos de este espacio. Así es que volvemos después de la pausa. Sigue en sintonía de Unir Noticias, informativo matutino.